de manera genérica el capital. O sea, cuando se nos dice, por ejemplo, y sobre todo cuando se nos dice, no, cuando nos creemos que las empresas son las únicas entidades capaces de generar empleo y capaces de generar riqueza, se nos está repitiendo esa verdad. O sea, esa verdad que a lo que tiende es a consolidar el capital. Todas las medidas que se están tomando, que son medidas políticas, pero como bien decía Germán, son medidas morales también, o sea, son medidas económicas, son medidas políticas, ¿no? Tienden a proteger más todavía el capital. Por eso, digamos, las diferenciaciones, hay esa clase media que se había consolidado, pero esas posiciones entre la riqueza, los muy ricos, cada vez más protegidos, más aislados, más blindados, y el resto que estamos pues diferenciándonos enormemente de ellos, ¿no? Abundando en lo que estaban diciendo los compañeros, yo pondría un ejemplo palpable, que es el poder de una banca norteamericana llamada Goldman Sachs. Sí. Si miramos quién es el señor Lucas Papadimos, el sucesor de Papandreou, antiguo funcionario de Goldman Sachs. Si miramos quién es el señor Mario Monti, primer ministro de Italia, antiguo asesor de Goldman Sachs. Si miramos quién dirige el Banco Central Europeo, Mario Draghi, un italiano, antiguo empleado de Goldman Sachs. Pero cuidado, leí no hace mucho en un periódico serio que se llama Le Monde, quiénes habían sido los 7 últimos secretarios del Tesoro, lo que nosotros llamaríamos ministros de Economía, de los 7 últimos presidentes norteamericanos. En 5 casos, ministros. En 2 casos, subsecretarios, viceministros. Los 7 pertenecen a la banca Goldman Sachs. Y hoy por hoy tiene, pienso, uno de los poderes más absolutos que pueden existir en este planeta. Esto es un poco, se me ocurre ahora, con el ejemplo que pone Arcadi, se me ocurre un poco la casualidad, llevándolo al terreno de la religión católica, por ejemplo, la casualidad de que el 96% de los papas hayan sido italianos. O sea, es muy curioso que Dios, es decir, la verdad, en determinados momentos, haya elegido siempre pues, en el mismo sitio. ¿No será que es más una institución, más que, digamos, el sentimiento religioso y tal, ¿no? Que haya elegido siempre en el mismo sitio los papas, los representantes, ¿no? de su credo, ¿no? Claro, porque volviendo un poquito a lo que estábamos hablando, estas agencias de calificación, Standard & Poor's, el hecho de que bajen esas notas de los países están favoreciendo a un tipo de agencias, Germán. Pero tú sabías, por ejemplo, yo me entero hace poco que los países tienen un precio. Eso no lo sabía. O sea, que los países tienen un precio y que además nos enteramos de que los países tienen un precio porque cada vez valen menos. Esto, la verdad, es que yo me he enterado hace poco relativamente. Estamos descubriendo, esto es la prima de riesgo, yo no había oído. Claro, estas agencias defienden un poco los intereses del capitalismo. Sí, claro, además son lobbies, son estructuras que tienden a alimentar a nutrirse de la situación y aprovecharse de ese poder, ¿no? Pero creo que también hay que tener cuidado, es decir, creo que es necesario realizar una cartografía más amplia. Hay que pedir responsabilidades a esas agencias, pero estas agencias están actuando conforme al consentimiento de determinados otros poderes, ¿no? Conforme a los requisitos que han sido solicitados por determinados gobiernos, ¿no? Entonces, digo esto porque si no daría la sensación de que todo este entramado responde a una conspiración de determinadas agencias, ¿no? Que están interviniendo en el mundo, ¿no? Y creo que esa manera de comprender la situación no es del todo correcta, ¿no? Es decir, entiendo que para entender quién manda en el mundo debemos, desde luego, pedir responsabilidades a esas agencias, pero siempre en un entramado mucho más general, ¿no? O sea, y esto es lo que, pues, por ejemplo, desarrolla Marx en la crítica del capital, o lo que ha venido pues, siendo estudiado bajo el concepto de racionalidad instrumental, ¿no? Es decir, esto no quiere decir que haya que exculpar a las agencias, todo lo contrario, hay que pedir responsabilidades y, sobre todo, pues, dar información, ¿no? Es decir, creo que el gran enemigo de estos lobbies, ¿no? O de estos micropoderes es la información. Es la información. Es que adelante. No, estoy de acuerdo completamente con lo que dice Jorge. Estas instituciones tienen el apoyo público, aunque son instituciones privadas, y yo me debería decir instituciones privadas de carácter delictivo, hay que decirlo con todas las delincuentes. Estas agencias, además, disponen de filiales que después especulan con las valoraciones que ellos han dado a las distintas deudas. Y también, escarbando un poco en el tema que ahora se apunta a la información, veremos que uno de sus principales accionistas
es un señor que se llama Warren Buffett, que es la segunda fortuna mayor del mundo, un especulador que ha llegado hasta el extremo de ser especulador en cereales, lo cual es una especulación criminal. Un señor que el otro día, en un debate, le preguntaron si existía la lucha de clases y el señor tuvo, digamos, la mala cara de decir, existe la lucha de clases y la estamos ganando nosotros. Estos personajes deberían estar todos en la cárcel, no pueden dominar las agencias de gobierno. Y lo peor es que tenía razón. Y hay que decirlo públicamente. Decía una cosa, yo creo también interesante, Germán. El poder, y sobre todo lo comentaba al principio cuando veíamos el vídeo ¿no? El poder no es solo un arcaico mecanismo de represión, sino que también es un mecanismo de realización del individuo. Es decir, cuando tú crees que digamos, lo que tienes que hacer en la vida, el destino de tu vida, es estudiar una carrera, formar una familia, pedir una hipoteca, ver los sábados el fútbol, estás afianzando una verdad, o sea, estás afianzando un poder, estás dando justificación y pábulo, pues, por ejemplo, pues a todas estas instituciones que están representando, pues esto, ¿no? A eso me refiero, quiero decirte, no solo el poder, el poder sobre todo te convence. Es lo que hablábamos, que de ahí la importancia de la razón instrumental. O sea, el poder te convence, crees que lo que estás haciendo es lo correcto y en realidad lo único que estás haciendo es darle poder y justificar al poder. Pero está cambiando la manera de llevar a cabo el poder históricamente, o sea... Sí, una cosita porque me ha gustado mucho lo que ha dicho Arkady. Claro, es que lo que también estamos viendo estos días es que bajo el concepto de crisis lo que se está desarrollando es la lucha de los ricos contra los pobres. O sea, es que esto hay que decirlo. O sea, efectivamente, estamos hablando de crisis económica, pero efectivamente, como demuestra esa declaración cínica, es que estamos asistiendo a una lucha entre los ricos y los pobres. Y ya volviendo a tu pregunta, efectivamente, el poder también es histórico, es decir, el poder nunca se ha desarrollado de la misma forma, ¿no? Y en ese sentido, pues un pensador francés que se preocupó mucho por estas cuestiones, Michel Foucault, definía el poder premoderno del poder inaugurado en la era moderna, ¿no? Es decir, el poder premoderno sería un poder, como decía antes Jorge, básicamente represivo, que decía no, que se apoderaba de los cuerpos y de los gestos, ¿no? Es el poder de la tortura en la plaza pública, ¿no? Sí, el poder del soberano, sí, ¿no? que bueno, pues trata de imponer su voluntad sobre la población, ¿no? Foucault considera que con la entrada en la era moderna el poder cambia, ¿no? Y este poder es, según sus palabras, biopolítico, es decir, se dedica a gestionar, a maximizar la utilidad de la vida, ¿no? A convertirnos en consumidores, ¿no? En seres obsesionados por nuestra salud, ¿no? Moldea los cuerpos, moldea las personalidades, ¿no? Entonces, lo interesante de esta aproximación al poder es que no podemos entender la dominación llevada a cabo por este poder solamente en términos negativos, en términos de represión. Tenemos que entender que el poder también produce, crea, construye, ¿no? Y esto es lo que es realmente problemático y difícil, ¿no? Porque esto nos lleva, pues, a acuñar otras categorías, desarrollar otros modelos de investigación, ¿no? Claro, quizás, Arkady, con el movimiento del 15M se empiezan a sentar bases, digámoslo así, de lucha contra este poder. Es prematuro para decirlo. Yo pienso que nunca a ningún movimiento social, o partido político, o sindicato se le ha pedido resultados a los 6 meses o 7 de su nacimiento. Entiendo que ahora decir lo que pasará es algo muy complicado. Pero, sin embargo, lo que es cierto es que ha sido un levantamiento de muchísima gente en desacuerdo con este poder que oprime, con este poder que, como decían ahora mis compañeros, adelanta a los ricos en contra de los pobres, un poder que casi parece que tiene algunos tintes para volver a este poder que ahora Germán nos definía de antes de la modernidad. Y esto es grave, y por eso es razonable que hayan salido estos movimientos, y hayan salido públicamente, y que aunque en este momento no sean tan presentes en la calle, siguen existiendo y hacen algo importantísimo en los barrios, en los ateneos, en los debates, que es aquello que podríamos llamar pedagogía política. Están instruyendo a la gente qué es lo que sucede y qué es lo que se puede hacer para contestar. Sí, sí. De todas formas, a mí lo que me gustaría que quedara, por ejemplo, de estas reivindicaciones, de estas luchas y de estas propuestas que se están hablando, me gustaría que no fuera inutilizado por una aceptación del poder. Es decir, lo hemos visto muchas veces como
estas, digamos, revueltas, algunas mucho más violentas de las que se han producido aquí en el 15M, se han solucionado de manera muy sencilla, y es, por ejemplo, dando trabajo. O sea, cabecillas, a gente representativa, es dándoles trabajos, es decir, diciéndoles que su realización pasa por asumir el poder, digamos, precisamente contra el que se están dando, ¿no? A mí me gustaría que esto fuera un poco más allá. Me gustaría, por ejemplo, que hubiera una relectura, digamos, de los clásicos, o sea, una relectura del Capital de Marx, por ejemplo, que es un modelo que no conocemos, o sea, no tiene nada que ver lo que sucedió en la Unión Soviética con las propuestas que hacía Marx en este terreno, ¿no? En fin, espero que... Porque el problema fundamental, creo yo, de todo esto es que digamos, los individuos, pues estamos asumiendo que mientras todos estemos sometidos a este poder no va a haber mayor conflicto. Es decir, el tema de la cooperación, lo que llaman la cooperación, que en realidad es una explotación económica del rico al pobre, nos mantiene pues en paz. No nos declaramos las guerras unos al otro, ¿no? El mercado mantiene la paz y la estabilidad. Pues con este mensaje, Jorge, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en la mesa de tertulia filosófica.